Buenos días, jóvenes. En la clase anterior estuvimos viendo cómo graficar, cómo hacer una gráfica de frecuencias a partir de una tabla de distribución de frecuencias. Muy bien, entonces hasta aquí tenemos nuestra gráfica. Muy bien, ahora vamos a ver las medidas de tendencia central en una gráfica de frecuencias y cómo se plasma cada una de estas. Si recordamos, son tres. Cada una de estas, tiene su lógica, tanto en tabla como en una gráfica. Primero la media. Bueno, la media es el valor promedio, el valor central al que tienden los valores de una tabla. Pero en una gráfica, la media va a corresponder al valor en el eje de las abscisas o en el eje de las Y, que va a dividir el área debajo de la curva justo por la mitad. Es decir, aquí vamos a tener la mitad del área que abarca toda esta gráfica y aquí arriba vamos a tener toda la otra mitad. Entonces va a estar partiendo justo por el medio el valor del área de esta gráfica. Muy bien. Enseguida, la mediana. La mediana es exactamente lo mismo, pero en en el eje de las ordenadas o en el eje horizontal. Y bueno, la redacción es: la mediana corresponderá al valor en el eje de las ordenadas que dividirá el área debajo de la curva justo por la mitad. Es decir, toda el área o todo el espacio que abarca esta gráfica va a ser dividida justo por la mitad, no de la mitad de la distancia de aquí a aquí, sino va a ser una línea que parta esta área en dos, en el cual ambas áreas van a valer exactamente lo mismo. Eso es lo que la mediana significa en una gráfica de distribución de frecuencias. Y finalmente vamos a tener la moda. La moda va a corresponder al valor en el eje de las abscisas, o sea, en el eje de las Y, que corresponde al valor más alto en la curva de la gráfica. Básicamente, si en el eje de las ordenadas vamos a tener nuestros valores, en el eje de las abscisas vamos a tener la frecuencia con la que se repiten estos valores. Entonces es lógico que el que tenga mayor frecuencia va a tener un pico más alto, y el del pico más alto va a corresponder a la moda o al valor que más se repite. Al igual acá, bueno, vamos a tener un, un valor de nuestras diferentes variables que va a corresponder al que divide justo por la mitad nuestra gráfica. Y en la media vamos a tener un valor, pero en frecuencia, que va a estar por aquí, que divide justo por la mitad una de estas gráficas. Muy bien, ahora vamos a ver algunos tipos diferentes de frecuencias en los que podemos caer. En las que podemos o no caer dentro de las gráficas que estemos haciendo. Van a ser estas de aquí, estas son las más comunes. La multinomial es la que tiene muchos picos, que tiene muchos que pueden ser iguales o pueden ser menores. Puede existir una moda única, o sea, un valor que tenga el valor máximo, o pueden ser varios valores que tengan el valor máximo, es decir, que todos estos picos lleguen a la misma altura. Después vamos a tener la gráfica sesgada a la izquierda, es decir, vamos a verla cómo crece lentamente de izquierda a derecha, y luego justo por el final va a caer abruptamente hasta terminar en el extremo derecho con una pendiente muy pronunciada, no como en el caso de la izquierda. Después vamos a tener una curva normal, o también llamada campana de Gauss, en el cual esto va a crecer de forma uniforme, va a crecer progresivamente, llega a un punto máximo y luego decrece de forma simétrica al otro lado. Entonces esto se va a ver como una campana. Después las distribuciones binomiales, en el cual la frecuencia de uno va creciendo hasta encontrarse con un punto máximo. Después de este punto máximo va a decrecer la frecuencia y en algún otro punto va a volver a crecer y llegar al mismo valor o a un valor muy similar al que teníamos en el principio.
Entonces en este caso vamos a tener una y dos diferentes modas. O sea, dos valores que tienen una frecuencia muy alta y pueden ser exactamente iguales o pueden no ser iguales. Y finalmente acá teníamos la que era sesgada a la izquierda. Esta va a ser la que es sesgada a la derecha. Es decir, que nuestro valor con más repetición, nuestro valor de la moda va a estar muy cerca del principio, a diferencia de acá que va a estar muy cerca del final. Entonces, comenzamos con ciertos valores, van a ir, conforme crezca este valor, va a crecer muy rápido las frecuencias de cada uno de estos. Llegamos a un valor máximo y a partir de este valor máximo la gráfica va a comenzar a decrecer en frecuencia conforme avancemos en los diferentes valores y va a continuar decreciendo con una caída menos pronunciada que al principio hasta llegar a cero. Muy bien, entonces estas son 5 de las diferentes distribuciones de frecuencia en gráfica que podemos encontrar en cualquier experimento. Existen otros tipos, algunos son muy raros, otros son un poco más comunes, pero dentro de las más comunes están estas 5. Y bueno, esto sería todo por la clase de hoy. Al igual que la clase anterior, necesito que copien la redacción. Este es el título. Medidas de tendencia central en una gráfica de frecuencias. Y bueno, vamos a tener aquí media, mediana y moda. Lo que significa cada uno. Copien su redacción junto con su respectivo dibujo. Y finalmente copien los 5 diferentes tipos de gráficas de frecuencia más comunes. Multinomial, sesgada a la izquierda, curva normal o campana de Gauss, binomial y sesgada a la derecha. En cada uno de estos, bueno, pongan una pequeña descripción de lo que les comenté que era. Bueno, si creen que lo necesitan, están demasiado evidentes o si quieren dibujar un poquito más detallado el plano cartesiano para graficarlas. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Nuevamente, como les digo, no hay actividad que entregar hoy, pero sí necesito que tengan esta teoría copiada porque pues les puede servir para el examen. Entonces eso sería todo por hoy y nos vemos en la siguiente clase. Ya saben, dudas por el grupo y hasta luego.